comunicación al dirigente radical alfonsinista dentro de Unión por la Patria, expresidente del bloque radical de diputados provinciales, Ricardo Jano. Ricardo, muy buenos días. Marco Fleming te saluda y todo el equipo de Nada que Decir. Buen día, Marcos, un gusto. Un gusto para mí también. Ricardo, la semana pasada se armó un revuelo importante cuando se dio esta reunión en el Centro Cultural Raúl Alfonsín, acá en Plaza Irigoyen de nuestra ciudad de La Plata, donde la Unión Cívica Radical de la ciudad, dirigida por Pablo Nicoletti, salió a anteponerse ante esta situación. ¿Qué opinas de esta dualidad que se está dando dentro del radicalismo? Bueno, qué sé yo, me parece que lo que hace Nicoletti es absolutamente errado y parte de premisas equivocadas. Él dice, uno dice que esto es una unidad básica disfrazada de Ateneo Alfonsín. Claro. Él sabe perfectamente bien, porque me conoce, porque él era abogado de Panela cuando el radicalismo tenía una alianza con Narváez, y cuando a Panela no le permitieron competir, él era su abogado y yo los ayudé muchísimo para que Panela pueda ser candidato. Después, yo por muy pocos votos. Él sabe perfectamente de mi pertenencia radical. Por lo tanto, lo que está tratando de hacer es bajarle el precio a los radicales que efectivamente estamos dentro de Raúl Alfonsín y que apoyamos a Massa, a Lark y a Axel Kicillof. La respuesta además es destemplada, porque nosotros nos dirigimos a los afiliados radicales diciéndoles absolutamente la verdad. En la carta no hay ningún engaño. No es que nosotros hicimos una invitación a un acto radical y cuando fueron los radicales al acto, se desayunaron que nosotros estábamos apoyando a las fórmulas de Unión por la Patria. No es así. La carta de invitación decía concretamente que muchos radicales no nos sentíamos representados por Patricia Bullrich, bueno, por todo el colectivo, digamos, de Juntos por el Cambio, que hoy por hoy no debería llamarse más así, debería llamarse directamente PRO, y que pensábamos que mucho más afín a las ideas del alfonsinismo era la propuesta de Unión por la Patria. Esto decía de la carta, con algunos ejemplos, una carta de los Carillas, recordando lo que fue la prédica de Paul Irigoyen, de Raúl Alfonsín, recordando, por ejemplo, la importancia que tuvo don Arturo Illia en la batalla diplomática por Malvinas, para que venga después Patricia Bullrich a decir que hay que pagar las vacunas o la deuda externa con las Islas Malvinas, olvidándose de los más de 600 muertos en las islas. Claro. Todo eso está expresado en la carta de invitación. Por lo tanto, el que fue no fue confundido, no fue equivocado, no es una burda maniobra de nadie, simplemente somos gente de origen radical, que algunos están dentro del partido todavía y otros no, que renegamos de los acuerdos que tiene el radicalismo oficial, que fue muy malo el principio, que es con Macri, pero han derivado en cosas aún peores. El apoyo a Bullrich, que es una mujer violenta, Carolina Serrano, según su nombre de montonera, violenta por izquierda cuando era joven y de vieja, violenta por derecha. Pero la violencia es la característica que ha marcado su vida. Claro. Ella siempre anda con un revólver, defendiendo además, no digo literalmente con un revólver, sino hablando de represión, de ametrallar, defendiendo a Chocobar, bueno, todos conocemos la trayectoria de Bush. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen los radicales ahí? O sea, cuando Nicoletti dice, ¿por qué nosotros convocamos el nombre de Raúl Alfonsín? La pregunta que yo hago es, ¿qué hacen los alfonsinistas ahí cuando Alfonsín mismo dijo que Macri era un límite porque era la derecha? Totalmente. Y recordando también la coyuntura electoral donde el radicalismo no se lo dejó competir. Pero claro, el radicalismo ha sido el furgón de cola de Juntos por el Cambio. Ahora, digamos, lo que ha sido la conducción radical se ve sorprendida porque en algunas provincias donde han ganado radicales, porque el PRO es un pequeño negocito, y la palabra negocito está dicha con la intención que ustedes podrán leer, que se dedica a la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por esa razón se ha convertido en hereditaria de un Macri con un interregno de Rodríguez Larreta, que evidentemente no se portó muy bien con Macri, por eso le quitó el apoyo, a otro Macri, el primo, que bueno,
de golpe y porrazo es el primer porteño. Sí, Ricardo Carlos Martín te habla, ¿cómo andás? Hola, Carlos. ¿Cómo andás? Muy bien. Yo lo que veo que hay nuevos faros dentro del radicalismo y esto se puede llegar a acomodar. Apostábamos a que iba a tener una reconversión el radicalismo por la potencialidad que le había dado gente como Manes, que habían irrumpido en el espacio, habían aportado una gran cantidad de votos, pero hoy por hoy, le guste a quien le guste, el tema del alfonsinismo, no digo que esté encolumnado, pero sí se puede leer claramente que tiene un pensamiento totalmente distinto a esta derecha a la cual estás haciendo mención, pero han surgido nuevos integrantes. Se ha dado en el tema de Capital Federal, fíjate, está por un lado está Santoro, por el otro lado está Lustó, en La Plata hay históricos que tienen un pensamiento muy desigual a lo que es el espectro este del PRO, el caso tuyo, el caso de muchos referentes, pero veo que se van dando nuevas caras y nuevos radicales que van a generar una postura, como si fuese un nuevo faro. ¿Ustedes estarían también dentro de esos nuevos faros? Mira, yo tengo una lectura de la realidad política y del futuro que, a ver cómo explicarlo, me parece a mí que no está centrada en la democracia de partidos tal cual la conocemos. Claro. Creo que esto ya viene ocurriendo y me parece a mí que, bueno, ocurre en gran parte del mundo, que se va a grandes concentraciones políticas, algunas de centro izquierda y otras de centro derecha. En Europa ha ocurrido que al final se parecen tanto que es difícil distinguir una de otra, pero aquí, claro, hoy por hoy, la verdad es que hay dos ofertas, más allá de que haya tres candidatos. Hay una oferta de derecha, que a veces se pelean para ver quién es más de derecha, entre Milei y Patricia Bullrich, y una oferta de centro izquierda, que es la oferta de Unión por la Patria. El radicalismo como partido, su presidente Gerardo Morales, que acaba de perder como candidato a vicepresidente, claro, junto a Larreta, pero además perdió Jujuy, con Milei perdió Jujuy. Claro. A ver, un referente importante, una esperanza, la esperanza blanca del radicalismo, Martín Lustó, acaba de perder con un Macri en la ciudad de Buenos Aires. Vos mencionabas a Manes, un dirigente para mí muy respetable. Sin embargo, Manes, que dijo que iba a ir hasta el final, se encontró sin apoyos para llegar hasta el final. Por lo tanto, hoy me parece a mí que no hay una referencia radical. Por ejemplo, el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, que es radical, qué sé yo, así como existe el marido de Pampita, podríamos denominarlo como el marido de Cristina Pérez, porque la verdad, nadie sabe quién es. Los radicales los radicales y no radicales de Mendoza, que son todos buenos legisladores, buenos dirigentes, ahora son todos de derecha, dicen que es de derecha. Imagínense cuál es la posición y la posibilidad de este señor. Claro. A mí me parece que el partido hoy está en una situación muy complicada, que lo que aparecen como fuerzas provinciales son una expectativa, pero yo no veo que esa expectativa pueda vivir vinculada a expresiones políticas como la derecha. Por ejemplo, Maxi Puyaro puede declarar cualquier cosa en medio de una campaña. Ahora, él sabe lo que hizo Patricia Bullrich y Lozada cuando lo acusaron de narco, claro, el actual gobernador de Santa Fe. Así que creo que hay un barajar de dar de nuevo, no solo en el radicalismo, sino en la política argentina después de esta elección. Sí, es verdad. Porque si no, vos sabés que uno de los análisis que hacíamos nosotros es que hace muchos años atrás, vos seguramente te acordás porque eras contemporáneo a esos pensamientos, Alzogaray decía que el peronismo era un monstruo al que había que ponerle cerebro. Bueno, en cierta forma lo han hecho en la época de Menem, pero no se encontraban cómodos después de la experiencia que tuvieron con el menemismo y recurrieron a ponerle el cerebro al otro gran monstruo que era el radicalismo, y evidentemente también le fue bien, ¿no es cierto? Porque estuvieron 4 años en el poder con Macri. ¿No se pueden desencajar la UCR de eso? Porque no, yo o sea, tengo mi postura política y dista muchísimo
de lo que están planteando desde el punto de vista ideológico muchos radicales que me resultan desconocidos. ¿Entendés lo que te digo? Como también me resultan desconocidos muchos peronistas que son la línea de flotación del PRO, que están en un espacio que hasta resulta incómodo verlos, ¿entendés? Así es, yo coincido con vos. A muchos de los que vos mencionás, yo fui diputado nacional con Mario Negri, por ejemplo. Claro, no es el mismo. El Mario Negri que yo conocí, no es este. Mario Negri de hoy, que es el defensor de Luis Juez en Córdoba, que es el defensor de Macri, o sea, no tiene nada que ver con aquel que venía de lo que fue la avanzada del radicalismo, que venía de la coordinadora, era uno de los hombres de la coordinadora de Córdoba, junto con Becerra, un grupo político que fue muy importante, la Unión Cívica Radical, porque muchos creen, después se la difamó mucho, le pasó, tuvo un parecido al de la Cámpora, se la demonizó en su momento, o sea, todos los errores que se cometieron no los pusieron la culpa de la coordinadora, pero la coordinadora, debo decir, como con 66 años, tenía 10 años menos que todos estos referentes. Sí. La coordinadora, que era la Juventud Radical en ese momento, en asamblea decidió no ir a la lucha armada. Esa generación de políticos radicales salvó muchísimas vidas. Si no, los radicales estaríamos llorando tanto desaparecidos como lloró el peronismo, que sí fue a la lucha armada con Montonero. Por lo tanto, yo reivindico esa generación. Y muchos de los representantes de esa generación, hoy, francamente, me asombran, me espantan que estén acompañando lo que están acompañando. Claro, mira, una también de los temas que tocamos nosotros es que el radicalismo siempre fue heterogéneo, ¿no es cierto? Como el peronismo siempre fue heterogéneo. Hoy el peronismo yo lo veo homogéneo. O sea que si no estás dentro del pensamiento, del núcleo de quienes manejan hoy el peronismo, vos estás afuera. Por eso es expulsivo y, como te decía recién, fíjate que la línea de flotación del PRO son todos o radicales o peronistas que ante la compresión que vivieron estos dos grandes partidos, con historia y con ideología, al estar tan incómodos, tan apretados, bueno, se generó esa suerte de expulsión y le dieron vida a este engendro que es el PRO, ¿no es cierto? Sí, a ver, yo agregaría a tu análisis que además de sentirse expulsado, hubo una cuota de oportunismo. Sí. Yo no creo que, para poner un nombre, haya llorado sobre la oportunidad. No te estamos escuchando. Ahí está. Para poner un peronista. No sé si me escucharon lo que dije. No. Justo ese se cortó un momento. Te decía que yo comparto parcialmente lo que decís. Muchos se sintieron, pero no creo, por ejemplo, que Ritondo se haya ido dejando lágrimas sobre la foto de Evita. Se fue cómodamente con Mauricio Macri, la verdad es esa. Claro. Y cuando uno lo escucha hablar, la verdad es que ni siquiera tiene rastros de que alguna vez fue. Claro, muy bien. Con algunos radicales también pasa lo mismo, ¿no? O sea, a ver, puede ser que las estructuras sean demasiado compresivas. Ahora también es cierto que hay una cuota de oportunismo que muchos aprovecharon. Ahora, Ricardo, ¿cómo va? Valentín Cueto te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ahora, tanto el radicalismo como el peronismo tiene una cuestión de que, bueno, sus cuadros, sus militantes tienen una raigambre, una raíz muy fuerte en el partido. Y a mí me ha pasado hablar con muchos radicales, por ahí más grandes que yo tengo 28 años, ¿no? Pero más grandes, más de 50, 60, etcétera, que lo que te dicen es: estuve toda la vida militando acá, ¿cómo me voy a ir? Entonces, ¿qué se le dice a ese radical que sabe que está en un lugar en el que no tiene que estar, que es ahí en Juntos por el Cambio, o apoyando en este momento a Patricia Bullrich, o en un eventual balotaje a Milei, porque ya no se sabe ni hacia dónde va a ir en ese sentido? ¿Cómo se lo atrae? ¿Cómo se lo convence de que, bueno, que hay vida más allá del partido? Lo que pasa es que los radicales deben entender que el radicalismo, lo radical como concepto, claro, no son las paredes del comité, más allá de que eso tenga una carga folclórica muy difícil de abandonar. Es una serie de ideas y principios que no tienen nada que ver con lo que están apoyando ahora. Yo reconozco
que hay jóvenes que apoyan a un candidato determinado, a legislador o lo que fuera, en el cual creen. Obviamente, hay gente muy buena en el radicalismo que está hoy Juntos por el Cambio. Ahora, me parece que en lo macro, en lo que son las ideas, están equivocados. Claro. Y las ideas radicales son lo que importan, no las paredes, no el sello, como dijo Alfonsín. No sigan a hombres, sigan a ideas. Esas ideas están fuera de lo que es la orgánica partidaria hoy. Claro, claro. Yo me imagino al Jano, que era concejal en Lobería, viendo este panorama hoy y te moría, ¿no es cierto? No lo podía creer que hubiese pasado esto. Fui concejal y fui intendente. Fui intendente y fui muy conocido porque gané por un voto la elección. Sí, me acuerdo. acuerdo. La tapa de los diarios nacionales, o sea, después gané muy bien, de la reelección gané con la mejor elección histórica del radicalismo. Pero la primera, porque contra Menem Noal del peronismo en ese momento tenía una oferta política muy difícil de vencer en el año 95. Pero bueno, aquel Jano que fue intendente, que antes había sido concejal, nosotros jamás hubiésemos permitido este tipo de cosas, sobre todo con la derecha, porque hay que entender algo del alfonsinismo como fenómeno dentro del radicalismo. Raúl Alfonsín fue el dirigente que desgorilizó a la Unión Cívica Radical. Previo a eso lo había hecho Balbín con el abrazo con Perón. Exacto. Pero el radicalismo dejó, por estos dos dirigentes, ser un partido gorila, de ser el partido antiperonista. O sea, hubo sectores que sí lo fueron. Hoy muchos se están expresando de esa manera, o sea, han involucionado más de 50 años para ser un partido gorila, cuya única razón de ser es oponerse al kirchnerismo, al peronismo, como por ejemplo lo que ha dicho en estas últimas horas Brandoni. Brandoni es una persona desconocida para mí. Claro, yo no puedo creer. En mi caso, yo también lo veía cuando fue candidato a diputado, un hombre pero muy apegado a Raúl Alfonsín, a Ricardo Alfonsín después. Hoy está a la derecha de la gente del PRO. La verdad que para mí es inconcebible, no sé qué le pasó. Sí, aparte él venía de una familia peronista, ¿no es cierto? Pero sí, tal vez para hablar con Campanella, pero la verdad es que se convirtió en un gorila. O sea, realmente se escucha lo de Brandoni, lo que dijo con respecto a la película. Dice, estos peronistas hicieron una versión, una cosa increíble, irracional. Son palabras irracionales, poner en duda el trabajo de Darín encarnando Estracera, porque según él se lo ninguneaba, se lo menospreciaba Alfonsín. La verdad es que es increíble que se caiga en ese tipo de valoraciones, un tipo que la verdad que tenía una trayectoria como actor y como político para cuidar, y creo que la ha despilfarrado desde aquel flota hasta ahora. Sí. Máxime cuando él hace mención a la no aparición dentro de lo que fue la película de Alfonsín por miedo a que lo aplaudan y cerró su discurso con que el deseo de él quiere seguir viviendo para que desaparezca el peronismo. Una locura. Pero bueno, estamos en esa situación. Yo creo que, a mí me encanta discutir con los radicales. Hoy, lamentablemente, está todo muy difuso, no hay discusión. Lo que hay es un gran circo y espero que gente como vos y muchos que te acompañan puedan dar un paso adelante dentro del radicalismo, así podemos volver a discutir. Cómo no, con todo gusto. Nosotros vamos a estar ahí en Plaza Hipólito Yrigoyen 157, ahí está el Ateneo Raúl Alfonsín, mal que le pese a la construcción partidaria, en apoyo a las candidaturas de Sergio Massa, de Axel y de Alá, que para la parte me parece que fue el último gran intendente de La Plata. Así ¿Qué días estás? En eso estamos mucho radicales. ¿Qué días estás ahí, Ricardo? Porque te vamos a ir a visitar y te vamos a hacer una nota presencial. Poné un día y una hora y vamos a ir. Déjame, la verdad que después de esto inmediatamente ya me fui porque tenía programado un viaje que cambié a los esteros de Liberal. O sea, fueron 3 días. Así que hoy me pongo en campaña y veo cómo organizamos las reuniones y bueno, cuando me llamen vemos cómo hacemos para hacer una nota en el lugar. Dale.